Y les cuento cuál era el contexto familiar de Marx. El abuelo paterno tenía viñedos donde, como decía, eran explotados los campesinos. Tenía un tío que era millonario y tenía fábrica de tabaco, una fábrica con trabajadores explotados. Ahí está, esta es la casa de Marx. En la actualidad, el padre de Engels era dueño de una gran fábrica textil, venía heredando fortunas y explotando a sus trabajadores desde el bisabuelo. Es así como se ve ahora, de la casa de Engels. Marx no trabajaba y básicamente estaba escribiendo Capital. 2 décadas, él y su familia mantenidos por Engels. Mientras él escribía Capital, explotaban a los trabajadores, ¿no? Vas al museo de Marx donde vivía y se venden cosas. Para visitar la tumba de Marx, 10 euros, porque en el volumen 2 y 3 del Capital no lo quería publicar porque dice, pero pará, porque esta teoría no la puedo rebatir. Y nunca la pudo rebatir. Marx muere sin que se publique el volumen 2 y 3, los publica Engels. Sin irnos por las ramas y como nos tiene acostumbrado el señor Augusto Griner, con esas columnas donde nos desburra sobre grandes personajes de la historia, el lado B, ¿no?, de esto también pasó con el señor Augusto Griner, alias DP. Bueno, hoy, ¿qué pasa? Presto me dice, ¿podés hablar de algo que no sea peronismo? Digo, claro, el otro día hablamos de Roca, por ejemplo. Digo, así que sé que podemos hablar de hoy algo más internacional. Hoy vamos a hablar de Engels y de Marx, y de la teoría del capital, la relación entre ellos. Hay algo interesante entre esta relación entre los dos, que es muy conocida, algunas cosas son muy conocidas, y hay otras que quizás no tanto. Si a ustedes les pregunto de qué piensan que vivía Engels, que vivía Marx, ¿qué pensarían? Que no sé. Y supongo que de los libros, de sus escritos, daban charlas. Eran financiados por trabajadores de una empresa textil, de campesinos. ¿Cómo campesinos y trabajadores de empresas textiles? Sí, que eran explotados según ellos, se financiaban de esa forma. Marx nace en 1818 y esto también es interesante porque hay veces que cuando uno habla de Marx y de la teoría de capital y de el capital y del manifiesto comunista y demás, uno tiene que pensar también en de qué época estamos hablando. Estamos hablando del siglo XIX. De hecho, cuando nace Marx, todavía Beethoven componía música y todavía estaba vivo Napoleón Bonaparte. O sea, para que se den la idea de que fue hace mucho, no es que es algo reciente. Y les cuento cuál era el contexto familiar de Marx, para que entiendan de dónde viene. El abuelo paterno tenía viñedos donde, como decía, eran explotados los campesinos. Terrateniente. Era un terrateniente, claro, que hacía que trabajara gente y él se quedaba con la plata. Como hoy diría, los empresarios se quedan con la plata y lo que producen los demás. Bien. Bueno, eso era el abuelo paterno. El padre era abogado, tenía formación universitaria, era que en el siglo XIX en Alemania, se imaginarán. Solamente muy pocas. Claro. La madre también venía de una familia de negocios y tenía un tío que era millonario y tenía fábrica de tabaco, una fábrica con trabajadores explotados. Y es interesante porque a veces le pedía préstamos al tío Marx, le pedía plata prestada. Este tío, de hecho, se apellidaba Phillips y fue el abuelo de quienes fundaron Philips. No, mira. Dato de color. ¿En serio? Sí. No sabía eso. Hay muchos datos de color que por eso sí hay cosas que quizás no se tienen en cuenta. El padre de Marx lo manda a estudiar a varias universidades a Marx y lo mantenía. Marx no trabajaba. Lo mismo, lo que estamos diciendo recién es que cualquiera iba a estudiar a la universidad. Marx sí, porque se lo pagaba el padre. De hecho, el padre en una carta se queja de que el hijo gastaba más que una persona rica, decía eso, y que estaba todo el día básicamente boludeando y escabeando. De hecho, no sé si sabían, Marx fue copresidente en una asociación de bebedores. El famoso borracho charlatán. El viejo borracho. Carlos Marx. Ahora quiero pasarles a hablar un poco de la obra y demás. El manifiesto comunista lo escribe cuando tenía 29 años, lo publica en 1848, y ahí ya comienza a hablar de la lucha de clases, donde supuestamente siempre estuvieron los opresores y los oprimidos, como el viñedo, la fábrica textil y todo eso de lo que estaba hablando, ¿no? Sí. Bueno, él empieza a trabajar durante un muy breve tiempo en un diario anarquista, pero renuncia a los 31 años y no trabaja más. O sea, no produce más. Nunca más en su vida se le conoció un trabajo. No, pasó a ser mantenido por Engels, de quien vamos a hablar ahora. Él deja el diario y ¿qué hace? Está 20 años escribiendo. 20 años para escribir el primer volumen del Capital. Con su familia y todo, ya tenía hijos, la esposa, todos mantenidos por Engels. Bien, a ver, ¿cómo entra Engels en su vida? Claro, vamos a hablar de cómo pudo Engels financiarlo a Marx. Este parásito. Bien, vamos a hablar del contexto familiar de Engels. El padre de Engels era dueño de una gran fábrica textil que había heredado de su padre. Y el padre lo había heredado de su padre. O sea, Friedrich Engels, hijo, porque el que conocemos es hijo, ese es el padre de Friedrich Engels, venía heredando fortunas y explotando a sus trabajadores desde el bisabuelo. O
sea, el bisabuelo, el abuelo, el padre, todos venían explotando a los trabajadores en la fábrica textil, en la misma. Recibió la mejor educación, entrenaba baile, esgrima, viajaba por el mundo, iba a conferencias, salas de lectura, escribía sus reflexiones con un seudónimo también en otro diario anarquista y fue educado para seguir el negocio familiar. No trabajaba él, era bancado por el padre también, así como Marx era bancado por su padre, él también era bancado por su padre. Empieza a trabajar poco después de que se publica el Manifiesto Comunista, que lo publican junto a Marx, también por ahí estaba recién el libro del Manifiesto Comunista, y crearon un diario llamado La Nueva Gaceta del Rin. Engels intenta conseguir inversores de ese diario, o sea, capitalistas. Y es gracioso porque encima, de hecho, va a buscar a su propia familia para que sean inversores. No lo consiguen. De hecho, va a buscar también a burgueses de su pueblo natal, todo, no lo consigue. Esto fue en una época en la que después se termina peleando con su familia por criticar al capitalismo, justamente. Poco después de publicar el... La familia dijo, che, está todo bien con tus sueños de escritor fracasado, pero no me tires mierda a mí, pues estás viviendo de mí. Y vos criticás eso, o sea, criticás tu modo de vida. Ya, si vos seguís rompiendo las pelotas con esto, cerramos la fábrica, ¿y quién te va a bancar un libro? Claro. Bueno, el Manifiesto Comunista decía, se publica en 1948. Al año siguiente, en 1949, vuelve a empezar a trabajar, no empieza a trabajar, nunca había trabajado, en la fábrica que era, bueno, del padre, el abuelo, bisabuelo, en esa fábrica textil. Sí. La idea era que esto era un temporal, que sea un toque, hasta que se pudiera mantener a sí mismo escribiendo de alguna otra forma. 20 años está ahí. Estuvo ahí hasta 1869, 1870, que se termina yendo en esa franja de tiempo. Se termina yendo porque la familia, que tenía también, obviamente, decisión sobre esa empresa, e inversores que tenía, ya estaban hinchados los huevos de Engels y querían que se fuera. Y él, para irse, les pide plata. Dice, bueno, yo me voy si me pagan. Mira. Si me dan capital, para poder seguir viviendo. Y él, de hecho, se termina yendo y puede vivir gracias a esa plata, pero después, igual como muere el padre un par de años antes de que se vaya, se termina siendo copropietario. Y él vivió el resto de su vida hasta que muere en 1895, Engels, vive el resto de su vida gracias a esa fábrica textil. O sea, gracias a lo que producían los empleados y eran explotados. En el medio acá sale El Capital, volumen 1, 2 y 3 y todo. Y decía, ahora después lo vamos a ver, pero en la tumba de Marx dice, proletarios del mundo, unidos. Claro, bueno, y estaba ahí la frase, de hecho. Pero bueno, la cuestión es que El Capital lo publican en 1867, 19 años después que Manifiesto Comunista. Sí. Que fue en 1848. O sea, Marx estuvo, ese es el cementerio donde se lo entierra. Igual eso lo vemos después. Ahora sigo hablando un rato de Capital. Y ahora quiero verlo del cementerio porque también es muy interesante. El libro de El Capital, el primer volumen, porque son 3 volúmenes, el primer volumen se publica en 1867, 19 años después que Manifiesto Comunista. O sea, esos 19 años, Marx no trabajaba y básicamente estaba escribiendo Capital. Casi 20 años, 2 décadas, él y su familia mantenidos por Engels. O sea, mientras él escribía Capital, explotaban a los trabajadores, ¿no? Bien, ¿por qué no se publicó el volumen 2 y el volumen 3 del Capital? Porque cuando saca El Capital, ahí plantea el concepto de la teoría valor-trabajo. El valor de los bienes o de los servicios depende del tiempo que uno esté trabajando sobre eso, no la teoría subjetiva del valor. Igual la teoría subjetiva del valor ya viene del siglo XVI, no es que es algo que se plantea ahí. La teoría subjetiva del valor es que algo vale según lo que estén dispuestos a pagar. Porque yo puedo agarrar y te digo, no sé, empiezo a tallar en madera con un cuchillo y estoy una semana tallando una figura y yo estuve una semana tallando esto, así que te lo voy a vender a $500, a $5 te la compro. Pero ¿qué pasa? 3 años después de publicado el primer volumen, El Capital, surge el principio de utilidad marginal. Sí. Que es el que dice que si hay exceso de un bien, su valor baja. Vos, por ejemplo, si tenés mucha agua, no podés venderla muy cara. Vos vas a comprar agua y está barata dentro de todo. Pero si estuviéramos en medio del desierto, ¿cuánto pagas por un vaso de agua? Por oferta y demanda, precisamente. Claro, justamente. O sea, si hay mucho de algo, entonces está barata. Los diamantes, el oro, son cosas que son caras porque son escasas. Si vos salieras y llovieran diamantes, entonces no sería caro, porque sí, boludo, algo así, salgo, lo agarro, ya está, no es difícil de conseguir. Bueno, este principio de utilidad marginal decreciente surge 3 años después de publicado el primer volumen. ¿Y qué pasa? Marx ya tenía casi para publicar el volumen 2 y 3. Estuvo 13 años después de que sale el principio de utilidad marginal, 13 años hasta que muere Marx. Esos 13 años estuvo intentando rebatirlo, porque en el volumen 2 y 3 del Capital no lo quería publicar porque dice, pero pará, porque esta teoría no la puedo rebatir. Y nunca la pudo rebatir. Marx muere sin que se publique el volumen 2 y 3. Los publica Engels. El primer volumen se publica en 1867. En 1883 muere Marx. 2 años después, en 1885, se publica el volumen 2. Y en 1894, un año antes que muera Engels, se publica el volumen 3. Así que lo publica siendo que sabía que Marx no lo quería publicar porque no podía rebatir lo que había dicho, pero claro, necesitaba poder vivir de la publicación de esos libros, ¿no? La puse toda, ahora claro. La quiero. Pero bueno, ahora para ir cerrando, te quería mostrar las casas, porque viste que estamos hablando de qué tanta plata tenían y que yo, quiero que veamos las casas de Marx. Hay muchas fotos de cómo era la casa de Marx. No, esta es la de Engels. Esta es una maqueta de la casa de Engels, que es como se veía en su momento.
como digo, así es como se veía en su momento. Ahora cuando pase, vamos a ver. Sí, es así como se ve ahora, de la casa de Engels. Porque también tiene como más propiedades al costado y todo. Mira, eso hoy en día te consulto, capaz que ni sabes si te hago pisar y te meto en un embrollo. ¿Quedaron parientes de Engels que se hagan cargo de esto? Se convirtió en museo, ahora lo vamos a ver. En la entrada al museo de Engels está $8. Está en Wuppertal, Alemania. Pero 8 euros, perdón, euros. Pero caramba, Se hizo museo, vos entrás y podés visitar pagando 8 euros. tenía gustos muy sicarelianos Engels. Sí, justo llegó Sicarelli, entonces aprovechan a bardearlo. Pero que son un montón. A ver, pasemos a la de Marx, por favor. Ahí está. Ahí está, bueno, esto es la casa de Marx. En la actualidad Sí. está en Treveris, también en Alemania. La entrada está 5 euros. 8 euros Engels, Sí, 5 euros Marx. Hay una rebaja si sos jubilado, niño, algo así, hay una rebaja. Creo que estaba 4 euros en vez de 5, una cosa así. Y la otra mes Sí. estaba 6. Pero bueno, nada, te cobran para entrar. Y hay fotos de adentro de la casa de Marx, que hay varias. Esto es de adentro, que tiene como un pequeño patiecito. Ningún pelotudo Marx para vivir, ningún pelotudo. No, por eso. Entonces, de acá salía Marx. Viste que te contaba, que tipo los padres eran Claro. que abogado. El fondo, en el Mirá fondo de la casa de Marx, que- pusieron ahí una estatua de Marx gigante. De igual manera lo veo modesto, no tiene una churrasquera. Sí, Modesto, no, modesto. señor. Sí, Dijo, no voy a hacer. no me voy a hacer una Ahí pileta, está, ¿viste? que también adentro es un museo. ¿Qué es ese bicho ahí del medio? O sea, ¿qué es? Es una escultura que hicieron y ahí que vos entrás y como digo, un museo, vas viendo varios cuadros donde te explica Pero parece estar como muy tapiada por algo en especial, ¿eso o no? que le ponen vidrio. Sí. Es que muchas veces, por ejemplo, en la tumba de Marx pasó muchas veces que la pintaran. Claro, sí, Claro. sí, la Así que yo imagino que también que es para que no le hagan algún tipo de daño. Ah, bueno, acá se venden muñequitos. Qué lindo, quiero uno. Vas al museo de Marx donde vivía y se venden cosas. Bueno, hay un cementerio que vamos a ver. Bueno, Ahí la está. tumba de Marx. Que ahí ¿Qué dice? Únanse, obreros del mundo o proletarios de todos lados, de todas las Unidos. tierras. Claro. Claro. Unidos. Mirá el tamaño, ¿no? Comparado con la persona. Nada modesta la tumba. Claro. Para visitar la tumba de Marx, que está en el cementerio de Highgate, Londres, Reino Unido, 10 euros. Esto también tiene muchas partes, el cementerio, parte más linda, parte más abandonada. O sea, esta parte Me encanta ese cementerio. Sí. Bien. No, mirá lo que es tiene esta es la entrada egipcia, que tiene una entrada medio como con esa onda. Mirá. Este cementerio ya es del siglo XIX en realidad. Y durante el siglo XX fue abandonado, pero después lo privatizaron. O sea que la tumba de Marx está privatizado, está mantenido por uno que llama, no sé si como tipo la sociedad, los amigos del cementerio de Highgate, una cosa así. Bueno, 10 euros si querés visitar la tumba de Marx. También puse la foto porque me pareció interesante para ir cerrando, la tumba de Adam Smith, A ver. A verla. que está en Canongate Kirkyard, Edimburgo, Reino Unido. Es eso que está ahí en el centro, que es como una iglesita, como un cementerio. Sí, sí. Y ahí está la tumba. Ahí está. Este es gratis, pues ya visitarla gratis. Padres del liberalismo, una cosa re modesta en una iglesia, acá está. O sea que tranquilamente, para, vamos por parte porque Vas a Canongate, la gente se puede equivocar y puede creer que esa iglesia no. Eso es una iglesia que siempre iglesia. estuvo Pilla que está alrededor están las tumbas. y alrededor está la tumba y En Canongate Kirkyard, Edimburgo. bien, Ahí, y ahí está está. todos los edificios, casas, Claro. todo. Ahí la iglesita con un par ¿Qué de parte del conurbano es esa? Una de esas es la tumba de Adam Smith, se visita gratis. Si querés ir a la otra, 10 euros. Qué contradicción, la vida. Esto también pasó.